Buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Álvarez, soy estudiante de maestría en arquitectura. Agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida al webinar 5 mitos de puntuación y cómo combatirlos, coma, punto y coma, comillas y otros. Les recomendamos que, Les recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subir el video a nuestro canal de YouTube para las personas que nos pudieron conectar y para la consulta de nuestro equipo. Este webinar será ofrecido por Héctor Aponte Alequín. Es investigador, lingüista, periodista y educador. Tiene un doctorado en estudios hispánicos, una maestría en lingüística general, un bachillerato en comunicación con concentración en información y periodismo. Ha publicado y presentado artículos arbitrados de lingüística aplicada y avalúo del aprendizaje, variación sintáctica del español caribeño y otros temas de comunicación, periodismo digital y lingüística. Antes de comenzar, queríamos hacerle la pregunta a nuestro panelista si quisiera que las preguntas se hicieran. Estamos experimentando un ligero inconveniente, ya reanudamos. Esperamos unos minutos, por favor, unos segundos. Nuestro recurso tuvo un ligero inconveniente técnico, ya reanudamos. Buenos días, ¿me pueden escuchar? La Buenos días. persona que está moderando del SEA Sí, puede buenos hablar días. porque no puedo saber si escucho o no. ¿Puede Buenos hablar o días. emitir sonido? Que estuve preguntando en el chat a ver Sí, si me escuchaban sí y se puede no, es que yo escuchar. no escucho, yo no recibo sonido. Estuve ¿Está, rato, como estoy acostumbrado a la música del SEA, no sé si están hablando ahora. está escuchando en este momento? Yo me escucho, lo sé. Necesito saber que alguien hable para yo saber si yo estoy escuchando o ¿Está que emitan escuchando? un sonido. No, no está escuchando. Nelson, ¿puedes escribir en el chat si estás hablando o no? Porque no puedo identificar. Yo sé que me están escuchando. Yo necesito saber si yo puedo recibir sonido. Que eso es lo que no, estoy teniendo problemas con Teams y por eso entro a las 10:30 para ver si hacemos la prueba de sonido.
Ok, sí, Nelson, pero tú puedes hablar para ver si te escucho. ¿Ahora me está escuchando en este momento? Estás hablando ahora, ¿no? Sí, estoy hablando ahora. Sí, y no, yo no escucho. Pues Bueno, entonces tengo que, nada, no voy a escuchar si me hacen preguntas. O puedo quitarme los audífonos a ver si puedo recoger sonido desde... Por eso es que entro tan temprano para... Pero bueno, este... ¿sí está escuchando? Bien, Sí. Nelson, ¿puedes hablar a ver si te escucho ahora? ¿Sí me está escuchando ahora? ¿Está escuchando bien? No, por alguna razón el sonido del SEA no me está llegando. Pero si los participantes me escuchan a mí, pues eh, no sé cómo podemos hacer. Las demás personas escuchan a Nelson, porque es que el moderador es importante. Escuchan a los dos. Yo no escucho a Nelson. ¿Sí? Bueno, bueno, pues si me escuchan a mí, Nelson, ya me presentaste. Sí, puedo comenzar, pues voy a comenzar. Sí, lo que pasa es que el moderador es importante porque como tengo solo una pantalla, me dicen que las dudas las escriben en el chat, pero como tengo solo una pantalla y voy a entrar a distintos elementos, el moderador es importante para hablarme e indicarme si se ven los elementos o no. Voy a verificar una vez más en el audio, y a ver si qué es lo que sucede. Porque escucho de todo, de YouTube, de todos los demás sitios escucho, pero de Teams no escucho. Eh, Así que, bueno, si me escuchan a mí, pues vamos a comenzar. Bueno, voy a hacer un último intento. Sí, eso intenté, subir el micrófono de Teams, pero no escucho, no recibe sonido. Eh, Sé que el mío se emite. eh, Bueno, voy a hacer el mejor esfuerzo posible por estar en el chat, y entonces estar pendiente del chat, ya que pues no voy a escuchar al moderador cuando me avise. Pero bueno, yo cumplí con llegar a las 10:35 a hacer prueba. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por estar en este taller. Hoy vamos a discutir 5 mitos de puntuación y cómo combatirlos. Voy a colocar la presentación. Bien, este es un taller del CEA, que es el Centro para la Excelencia Académica, y vamos a discutir 5 mitos de puntuación y cómo combatirlos. Hoy es 15 de octubre, y este taller se ofrece por el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La presentación tiene la siguiente estructura. Vamos a comenzar con una prueba. Luego discutiremos los objetivos del taller, lo que nos proponemos. Procederemos a explicarles cuál es la fuente de la que yo extraigo este contenido, porque no me lo invento, ni tampoco proviene de investigaciones como es el caso de otros talleres. Este es un taller un tanto más prescriptivo, más normativo. Procedemos a los 5 mitos de puntuación y cómo combatirlos. Luego tendremos un breve receso. Discutiré otros usos de signos de puntuación que pueden producir confusión. Haremos la postprueba y la discutiremos y haremos el ejercicio. Del ejercicio vamos a hacer por lo menos 3 ítems como mínimo y los discutiremos. Si podemos hacer más, si tenemos tiempo de hacer más, pues procedemos a hacerlos.
Discutiremos el ejercicio como les comenté y pasaremos a la revisión de los objetivos para corroborar si cumplimos los objetivos del taller. Vamos entonces con la preprueba. He colocado el código QR en pantalla, pero también en el chat voy a compartir el acceso a través de enlace. En estos momentos estamos haciendo la preprueba que toma unos 5 minutos, en realidad son 3 con 2 minutos de gracia, así que les pido que accedan al enlace que compartí en el chat o al código QR que ven en pantalla. Una persona, ya 2 personas han realizado la preprueba. Vamos a cotejar cuántos tenemos. Hay 70 participantes, 70 menos 3 son 67, ahora 68. De esos 68 tenemos 4 respuestas. Vamos a intentar llegar por lo menos a 25 respuestas. Y proseguimos. Hay 70 participantes, tenemos 36 respuestas. Vamos a permitir unas más porque nos quedan 2 minutos. Esto es muy bueno porque, ¡ay, ya estoy recibiendo sonido! Qué bueno. Nelson, ya estoy recibiendo sonido de Teams. ¿Puede confirmar si me está escuchando? Sí, estoy escuchando, Perfecto, gracias. perfecto. Vamos a calcular el nivel de engagement. El nivel de participación o involucramiento, que es la palabra en español. Son 68 participantes. ¿Cuántos participantes tenemos? 74 menos 3, 71 entre 42 entre 71 por 100. Bueno, podemos decir que tenemos un 60% de involucramiento de los 72 participantes, al menos 60% está conectado, siguiendo las instrucciones, escuchándome e involucrado. Ha aumentado un poquito ya que hay 45 respuestas. Voy a cerrar ahora mismo la preprueba y les voy a presentar los resultados para ver cómo estamos. A ver, en Collect Responses, no, es en Settings.
Y ya, se supone que ya no puedan ingresar más. Vamos a ver las respuestas. Entiendo que están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo pantalla? Sí, sí se está Sí, viendo. perfecto. Muy bien, vamos a ver. Seleccione la oración que está escrita correctamente. 63% de el ítem 1 contestó bien. Eso está muy bien. Así que hay dominio de la coma criminal, de evitar la coma criminal, que es el fuchsia, que es esto que está acá. Vamos a ver la segunda. En la segunda solo 15% contestó correctamente. La correcta es esta, la que está en violeta. En el restaurante preparan cordero agridulce, carne de res horneada, ñoquis de queso ricota y raviolis sin los 2 puntos. Ya vamos a ver por qué. Y en la tercera tuvimos este es el verde, 34% la contestaron correcta. Los defensores recalcitrantes de la inteligencia artificial proponen que se trata, así que hay un dominio relativo de la coma que separa proposiciones. Muy bien, excelente trabajo. Estamos en un inicio prometedor para aumentar ese conocimiento que tenemos de los signos de puntuación. Proseguimos entonces, ya que nos conocemos un poquito acerca del nivel en que estamos y cómo aumentarlo, nos proponemos presentar usos incorrectos de la coma, los 2 puntos y el punto y coma, identificar las reglas con las que se corrigen esos errores y aplicarlas en la edición de al menos, es decir, por lo menos, 3 ítems textuales. Por eso cuando hagamos el ejercicio, bueno, ya vamos a discutir y aplicarlas al discutir la postprueba que tiene 3 ítems, pero esperamos hacer por lo menos 3 ítems adicionales del ejercicio. El ejercicio es un documento en Word que compartí con el CEA de por si acaso no todos tienen acceso al chat, que se lo puedan enviar por correo electrónico. Y después del taller, le pedí al CEA, al Centro para la Excelencia Académica, que comparta con ustedes la clave, es decir, el solucionario del ejercicio. Muy bien, vamos a aprovechar ese 60-65% de engagement o involucramiento en el taller. Todo lo que estamos presentando hoy proviene de este libro, que es la ortografía básica de la lengua española. Déjenme ver si lo tengo. No lo he traído a esta oficina. Esta versión de la ortografía de la lengua española, publicada en 2012, es un resumen que compila las reglas de mayor uso. ¿Cuál es el criterio de la academia para determinar lo que es mayor uso? No se sabe porque no está explicado en el libro, pero la verdad es que ha sido muy útil para este tipo de talleres y también en los cursos. Vamos de inmediato, ya que sabemos de dónde proviene el contenido que yo les voy a presentar. No proviene de interpretaciones, ni de creencias, ni de otro tipo de fuentes, sino que proviene de la ortografía básica de la lengua española. El primer mito es que los signos de puntuación existen para marcar pausas. Yo no sé en qué momento alguien se inventó esto y se ha seguido utilizando como fuente de referencia o como punto o como truco o como clave para colocar las comas o los puntos y coma. Y yo he leído en algunos manuales que no son oficiales que dice el punto y coma es una pausa mayor que la coma. Nada de eso es correcto ni cierto según la fuente oficial de la Real Academia de la Lengua Española. Sí puede haber una relación entre las pausas y los signos de puntuación. Es decir, en ocasiones los signos de puntuación coinciden con ciertas pausas, pero la relación no es biunívoca. No significa que un signo de puntuación marque una pausa o la otra.
Y vamos a ver ahora de inmediato los ejemplos. Pero antes vamos a ejercitar un poquito de pensamiento crítico con puntuación, que eso es lo que hago con mis estudiantes. La verdad es que la puntuación, la ortografía y todo lo relativo al código escrito formal es bastante sencillo en la medida de que hay unas reglas y pues simplemente seguimos las reglas y buscar espacios para el pensamiento crítico, pues esos espacios están reducidos porque aplicamos las reglas. Sin embargo, vamos a pensar un poco. Si los signos de puntuación, los signos de puntuación, la ortografía, el código escrito para el uso formal tiene un valor panhispánico. Eso significa que si yo escribo en Puerto Rico un artículo de investigación, una persona que es un hablante de español en México o un hablante de español en Estados Unidos o un hablante de español en Marruecos, lo puede leer y comparte el mismo código escrito. Si los signos de español, ese es el fenómeno del panhispanismo que busca la Real Academia Española en relación con el código escrito de la lengua en el uso formal que está regulado. El uso que tenemos en la academia, en los medios informativos y en otras manifestaciones de la lengua escrita. Si los signos de puntuación marcaran pausas, ¿qué pasaría con esa función panhispánica? Nosotros los puertorriqueños hablamos con los mismos tonos y las mismas pausas que un hermano argentino, una hermana argentina. No sé si están contestando en el chat. Hablamos con los mismos tonos, las mismas pausas. Claro que Muchos, no, ¿verdad? muchos llegan al Cada, consenso que no. no, exactamente. Hay distintas velocidades, distintas tonalidades, distintas pausas. Por lo tanto, si los signos de puntuación existieran para marcar pausas, tendríamos muchas reglas, porque habría reglas del uso de la coma y de la supuesta pausa de la coma y del punto y coma y del punto para el español dominicano, el español mexicano, el español puertorriqueño, el español de Estados Unidos, bueno, el español del sur de Estados Unidos, el español del norte de Estados Unidos. Por lo tanto, esto es un mito. ¿Verdad? Los signos de puntuación existen para marcar combinación y significado. En ocasiones, esta interfaz sintáctica semántica produce una entonación distintiva, incluidas las pausas. Por ejemplo, en la oración 1 observamos el uso del punto y coma y la coma que sustituye un verbo conocido. O también se le llama la coma de elisión verbal. Esa coexistencia es importante, es simbiótica. Si está esta coma es porque antes hubo un punto y coma. Pepe es ingeniero, Luisa arquitecta. En este caso, sí, observamos que el uso del punto y coma y específicamente esta coma de elisión verbal tiene una entonación y una pausa. Pepe es ingeniero, Luisa arquitecta. Sin embargo, Pepe es ingeniero y Luisa arquitecta, en la oración 2, esa coma de elisión verbal también tiene que aparecer para sustituir el verbo conocido que es. No obstante, esa pausa, por lo menos en el habla puertorriqueña, no se da. Es casi lo que ocurre entre estos dos sonidos de A, entre estas dos vocales, es casi lo que en poesía se conoce como una sinalefa. ¿Da? Pepe es ingeniero y Luisa arquitecta. Lo que reitera o lo que fundamenta que en ocasiones hay coincidencias, pero esa no es la función principal de los signos de puntuación. Los signos de puntuación no existen para marcar pausas, sino que puede ser que las marquen. ¿Cuál es el fundamento? ¿Eso es una opinión mía o es una creencia o una conclusión mía de una investigación? No, no lo tengo que investigar porque eso está regulado
El código escrito está regulado por la lengua española y el fundamento se encuentra en el libro que les mencioné hace un rato, La ortografía básica de la lengua española, de 2012, en la página 61. Y dice así, puntuación y pausas. Se ha vinculado tradicionalmente la escritura de algunos signos de puntuación a las pausas e inflexiones tonales de la lengua oral. Sin embargo, a la hora de puntuar priman hoy los criterios sintácticos semánticos, es decir, los que atienden a la combinación y disposición de las palabras en la oración y al significado de los mensajes. Esa discusión sobre la importancia o sobre el hecho de que no existe una relación biunívoca entre los signos de puntuación y las pausas nos lleva a la discusión del mito 2. Estoy entrando en Teams para ver si comparto la presentación en el modo que puedo ver el chat y cuando tenga que salirme, simplemente me salgo. Voy ahora, si me permiten, rapidito a cargarla. Y ahí por ahí viene. Ya se está cargando en Teams. Mientras carga, les voy a aprovechar para convertirla en una encuesta. No, la voy a dejar, no voy a compartir la encuesta ahora. Está. Vamos a ponerla un poquito más grande. Y ahí la tengo. Bien, como les decía, la discusión sobre este mito, que los signos de puntuación existen para marcar pausas, nos lleva a la discusión del mito 2. El mito 2 es el siguiente. Usamos la coma después de sujetos extensos. La realidad, para regir el uso de la coma, no existe ese criterio. Vemos el ejemplo 3. Los estudiantes del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico aprobaron el examen. En este punto, hacemos una pausa para respirar. Los estudiantes del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico aprobaron el examen, pero en el código escrito no va ninguna coma, porque aunque el sujeto sea extenso, la coma no va. La prueba de sustitución nos lo demuestra. Cuando sustituimos ese sujeto extenso, los estudiantes del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, los sustituimos por esos estudiantes, nos damos cuenta que efectivamente no hace falta, no es necesario ningún instrumento de separación entre lo que es el sujeto y el predicado. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento está en esa misma página, en la página 61 de la ortografía básica de la lengua española. Dice, así por ejemplo, la estrecha relación, estoy leyendo lo que está marcado en rojo, así por ejemplo, la estrecha relación entre sujeto y predicado determina que entre ambos nunca se escriba coma, con independencia de que tras un sujeto de cierta extensión se realice una pausa. Con independencia significa aunque. Con independencia de que tras un sujeto de cierta extensión se realice una pausa. Y aquí está el ejemplo. La homenajeada, sus familiares, el público y las autoridades ocupan ya sus asientos. Quien no llegue antes de las 9 no podrá hacer el examen. La realidad es que en el primer ejemplo, cuando llegamos al predicado, pues tomamos un respiro. La homenajeada, sus familiares, el público y las autoridades, respiro, ocupan ya sus asientos. Ese respiro no implica que haya una coma. Quien no llegue antes de las 9 no podrá hacer el examen. Lo mismo.
Quien no llegue antes de las 9, aquí no va ninguna coma. Si usáramos la coma entre sujeto y predicado, seríamos criminales. ¿Por qué digo que seríamos criminales? Porque la coma que separa el sujeto y el predicado es llamada, es catalogada por la Fundación del Español Urgente o la Real Academia en conjunto con la Fundación del Español Urgente, que se le conoce como Fundeo, es la coma que se le llama la coma criminal. Coma criminal es un término en broma y en serio. Obviamente no es un crimen utilizar esta coma, pero la Fundación del Español Urgente, el Fundeu, acuñó este término en broma y en serio para referirse a la coma cuyo uso no tiene ningún fundamento ortosintáctico, principalmente la que separa el sujeto y el predicado. Recuerden que no importa cuán largo, cuán extenso sea el sujeto, la academia utiliza la palabra nunca. Esta es una de las reglas más fáciles porque la academia es categórica, ¿verdad? Así, por ejemplo, la estrecha relación entre sujeto y predicado determina que entre ambos nunca se escriba coma. Por lo tanto, si nunca se puede escribir coma, la Fundeu bromea con que si lo hacemos, pues somos criminales. Ejemplos de coma criminal están en el 5. Luego de ser interrogado, el testigo no brindó declaraciones. Observen que esta coma después del testigo no es necesaria, es un uso incorrecto de la coma, porque está separando el sujeto, que es el testigo, del predicado, que es no brindó declaraciones. Otra manifestación de la coma criminal, entre comillas, como le llama la Fundeo, es la coma que separa el predicado o el verbo, mejor dicho, que separa el verbo y el complemento directo. Lo vemos en el 6. El promedio mensual de los trabajadores de Lima registró un considerable aumento. Este es un uso incorrecto de la coma porque separa el verbo y el complemento directo. El complemento directo es el que contesta el qué del verbo. ¿Qué registró? Un considerable aumento. Dos manifestaciones de lo que la Fundeu llama la coma criminal. Nunca va coma entre sujeto y predicado y nunca debería ir coma entre el verbo y su complemento directo. El indirecto sí vamos a ver qué puede ocurrir en su momento, pero en el directo no. Ahora, una pregunta y próximo tema. Bueno, dos preguntas. Primera pregunta. Inelsa, ¿me ayudas con el chat? Porque adopté esta forma de presentación para poder controlar mejor las animaciones. Dos preguntas. Primera pregunta. ¿Esta coma que está antes del testigo es una coma criminal? Van 4 respuestas, 5 respuestas con no. No es una coma criminal. ¿Por qué? Porque es información antepuesta al sujeto. Esa coma está antes del sujeto, no después del sujeto. Segunda pregunta. ¿La coma criminal significa que nunca va a haber coma después del sujeto? La Real Academia dice que nunca va a haber coma después del sujeto. 3 respuestas que no. No, no dice eso. Lo que dice es que la coma no puede separar el sujeto y el predicado. Pero sí puede haber una coma después del sujeto, claro que sí, siempre que ocurra un inciso. La coma criminal no debe confundirse con la coma de los incisos o inserciones. Dos palabras para referirnos al mismo fenómeno, inciso o inserción. En la ortografía de la lengua española me pude conectar en otra pantalla, así que voy a poder mirar el chat de vez en cuando. En la ortografía de la lengua española
Usualmente se le llama inciso, pero en algunas instancias explicativas de la Fundeu y del Diccionario de la Lengua Española se le llama inserción. Así que por eso utilizo los dos términos. En los libros de texto de escuela superior usualmente se les llama inserción. Así que voy a llamarle inserción a partir de ahora, pero saben que es lo mismo, inciso o inserción. Luego de ser interrogado, el testigo que estaba nervioso no brindó declaraciones. Esta coma que está después del testigo, que está aquí, esta coma es correcta porque marca un inciso. Observación importante. Si marca un inciso, convive con otra coma. Así que hay una coma delante, hay una coma detrás. Usualmente los estudiantes dejan una de las dos. O la de al frente o la de atrás. Tienen que estar las dos, porque si dejas una, la que queda se convierte en criminal. Así que no puedes dejar esa coma criminal. Es importante que estén las dos comas de un inciso, porque precisamente un inciso o una inserción encierra una información que podría ser aislable sin menoscabar el alcance del verbo, es decir, sin romper la estructura de sujeto y predicado. Así que estaba nervioso, si yo elimino toda esa frase, va a decir, el testigo no brindó declaraciones y se queda inalterada la relación entre el sujeto y el predicado. Así que estas comas no son criminales, siempre que estén las dos, entre el sujeto y el predicado, marcan un inciso, que es aislable sin alterar la estructura gramatical. La estructura semántica es otro tema, la información que provea es otro tema, pero que sea gramatical, si lo puedo eliminar, pues sigue siendo gramatical. El testigo no brindó declaración. Un ejemplo de inciso después del verbo: el promedio mensual de los trabajadores de Lima registró en 2 de los 7 periodos un considerable aumento. En este caso también nos encontramos con un uso correcto de la coma porque encierra un inciso en 2 de los 7 periodos, que en este caso sería un complemento circunstancial. Así que el mito 2, repasando, mito 1, las comas y los signos de puntuación en general no son para marcar pausas. Esa puede ser una ocurrencia de ellas y ellos, pero no necesariamente, no es su función, o no se hicieron para eso, no existen con ese propósito. Y número 2, entre sujeto y predicado nunca va una coma, por más extenso que sea el sujeto, a base del mismo fundamento, porque como las comas no son para marcar pausas, ni respiros, ni una entonación distintiva, esa coma está injustificada. Solo se justifica si convive con otra coma y lo que se marca es un inciso, como en los ejemplos 7 y 8 que estamos viendo en pantalla. Mito 3. En español nunca va coma delante de la Y, delante de la Y. Este es otro mito que también se ha propagado porque suele ser un poco complicado enseñar los distintos usos de esa coma que sí va delante de la Y. Pero si los repasamos utilizando la ortografía de la lengua española, los podemos dominar entendiendo cuál es la marca sintáctica y semántica que hace. Sintáctico, orden y combinación de palabras; semántico, significado de la oración. La realidad es que se usa la coma delante de Y, delante de la conjunción copulativa Y o la Y, para marcar un cambio de nivel sintáctico. Los cambios de niveles sintácticos pueden ocurrir también para cambiar o comunicar distintos significados. Así que es un cambio de nivel sintáctico, pero también puede haber un cambio de nivel semántico, lo relativo a los significados. ¿Qué es un cambio de nivel sintáctico o un desnivel sintáctico? Lo podemos observar desde distintas perspectivas. Una de ellas es el cambio de categoría gramatical. Por ejemplo, 135. El ejemplo 135. Los niños inventan sus propias normas y juegos. En el caso de normas y juegos están vinculadas
con una Y, una conjunción copulativa Y, que las suma. Por lo tanto, están en el mismo nivel sintáctico. Juegos, y esto, manía de editor, se me quedó una coma inglesa ahí. Juegos y normas se suman, por lo tanto, no se usa coma. Ahora, en 136, ahí está. Los niños inventan sus propias normas y juegan. Hay un desnivel sintáctico porque juegan y normas no se suman. En este caso, sí se usa la coma. Juegan implica en realidad la introducción de una nueva proposición, es decir, la introducción de una nueva configuración semántica o de significado. Aquí es como si empezara una oración nueva. Los niños inventan sus propias normas y los niños juegan. Así que si lo escribiéramos así, que no lo vamos a hacer porque no seremos redundantes del sujeto, si ese fuera el caso, pues podríamos decir sus propias normas, coma y juegan, o sus propias normas, punto y coma, los niños juegan, dependiendo de la función comunicativa. Porque lo que está después de la Y tiene configuración semántica completa. Tiene sujeto y predicado, si se trata de un verbo que exige llenar la posición de sujeto, o tiene predicado o tiene significación, si se trata de un verbo que no necesita llenar la posición de sujeto, como llover, nevar o los verbos de estados naturales. Este es un caso de desnivel sintáctico. Hay muchos otros y muchos tipos de desnivel sintáctico. Voy a mencionar algunos. El resto de los tipos de desnivel sintáctico está en la ortografía básica de la lengua española o la ortografía de la lengua española de 2010, que es la versión que contiene todas las reglas y es mucho más extensa. Tipos de desnivel sintáctico. Un tipo de desnivel sintáctico es el elemento heterogéneo al final de una enumeración. Ejemplo que está en la página 324 de la ortografía, que es el texto más extenso. Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, pusieron alfombras nuevas y quedaron encantados con el resultado. Ese último elemento de la enumeración es un elemento heterogéneo, es distinto de los anteriores porque hay un cambio de nivel sintáctico que refleja un cambio de nivel semántico, un cambio de nivel en el significado. Fíjense en que todas las actividades anteriores son actividades documentables, evidenciables, relativas a verbos de acción, ¿verdad? Pintar las paredes, cambiar los muebles, poner alfombra, pero quedar encantado es algo distinto de ese conjunto anterior. Es como si fuera un conjunto nuevo que introduce, en este caso, un estado de conciencia, quedar encantado. Por lo tanto, ese último elemento es distinto del conjunto anterior, es un elemento heterogéneo que merece o que amerita, mejor dicho, amerita, según la Academia Española, colocar una coma. Así que es un cambio de nivel sintáctico, pero realmente lo que refleja es un cambio semántico. Otro tipo de desnivel sintáctico o cambio de nivel sintáctico es la entrada de un sujeto distinto. Es el mismo argumento de lo que presenté de los niños juegan. Lo que pasa es que, y juegan, pues ahí es el mismo sujeto, es los niños, pero realmente se introduce una proposición nueva. Este es un ejemplo de la página 324 de la ortografía. El contenido de los ejemplos de la ortografía, nota aparte, paréntesis, es muy interesante. Vale la pena un estudio, un análisis del discurso de esos ejemplos. Sus campos semánticos son muy interesantes. Dice el ejemplo, la mujer salía de la casa a la misma hora todas las mañanas y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas. Entró un sujeto nuevo, el agente, combinado con la Y, con la conjunción copulativa, así que debe ir una coma delante de la Y. Empezó una oración nueva realmente. En lugar de este coma Y, pudo haberse escrito un punto y coma,
el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas, o en algunos casos un punto y empieza la oración nueva. La mujer salía de la casa a la misma hora todas las mañanas, punto. El agente seguía sus pasos sin levantar sospechas, dependiendo de la función comunicativa de ese texto. Yo recuerdo, yo trabajé en Primera Hora, era periodista en Primera Hora, y el estilo de Primera Hora era terminar la oración, ¿verdad? A veces se producían párrafos un poco telegráficos, pero ese era el objetivo, que fueran oraciones bien breves, que no estuvieran muy conectadas una a la otra, para preservar una lectura más automática, y que si la persona que leía abandonaba la lectura, que la abandonara en secuencias con final, en oraciones completas. Otro tipo de desnivel sintáctico es el que conocemos de la Y, de la conjunción copulativa, con valor adversativo, es decir, equivalente a pero. En este caso no es una conjunción copulativa, sino que es una conjunción adversativa. Le aconsejé que no comprara la casa y no hizo caso. Pues en esta situación podemos sustituir se puede sustituir esa Y, esa conjunción, por un pero. Le aconsejé que no comprara la casa, pero no hizo caso. También tenemos el ejemplo 59. Es una digresión porque todas las oraciones tratan sobre la película y esta acerca del director. En este caso, ese I, esa Y, puede sustituirse por pero esta acerca del director. Y esta coma después de esta, ¿qué hace? ¿Qué hace esa coma después de acerca? Perdón, después de esta. Es una digresión porque todas las oraciones tratan sobre la película y esta acerca del director. Vamos a ver. Sustituye verbo, correcto. Está haciendo una aclaración. Más que nada, sustituye el verbo, como dijo Atabey Rivera. Sustituye el verbo anterior. No es explicativa, no separa sujetos, porque recuerden que la coma nunca separa sujeto y predicado. Está acerca del director, esta coma separa la frase verbal tratan sobre, ¿verdad? Es una digresión porque todas las películas, perdón, es una digresión porque todas las oraciones tratan sobre la película, pero esta trata acerca del director. Esa segunda coma depende o de un punto y coma anterior o de creo que la presentación no se está viendo, vamos a volver a colocarla. Ahí está. Entonces, esta coma, después de esta, la que está aquí, aquí, esta coma después de esta, sustituye a la frase tratan sobre. Es una digresión porque todas las oraciones tratan sobre la película, pero esta trata sobre el director, o esta trata acerca del director. Este tipo de coma, que es la coma que sustituye el verbo conocido, depende de que antes haya un coma y, este combo de la coma con la conjunción, o un punto y coma, como observamos en el primer ejemplo de Pepe es ingeniero, punto y coma, Luisa arquitecta.
Compartí una encuesta relámpago en el chat, ahora que me devolvieron en Administración Central la posibilidad de incluir encuestas relámpago con polls. Y les preguntaba, ¿creías alguno de los mitos discutidos hasta el momento? 90% contestó que sí. Así que y hay 32 respuestas, lo que nos lleva a un engagement de 32 entre 75, 42%. Tenemos un 43% de involucramiento según la actividad en el chat. Otro tipo de desnivel sintáctico o de cambio de nivel sintáctico es el último elemento de una enumeración compuesta. En español, puede haber, todos conocemos de matemática básica que existen los conjuntos y los subconjuntos. Así que en una enumeración, como conjunto puede coexistir subconjuntos de enumeraciones. Así que puedo tener una enumeración dentro de una enumeración de distintos elementos, o puedo tener frases que ya contienen signos de puntuación dentro de una enumeración. Ese fenómeno, cuando tenemos una enumeración dentro de otra, o tenemos una enumeración con elementos que ya usan comas, o punto y coma, o dos puntos, ese fenómeno se conoce como una enumeración compuesta. Y en una enumeración compuesta, cuando llegamos al final, que utilizamos la Y o la Y, podemos colocar antes de esa Y un punto y coma o una coma. Todo lo que estoy diciendo se ve más claramente en los ejemplos. 60. En el armario colocó la vajilla. En el cajón, los cubiertos. En los estantes, los vasos. Y los alimentos en la despensa. En los elementos anteriores se había usado una coma, sobre todo en el cajón, los cubiertos, en los estantes, los vasos. Basta con que uno de los elementos de la numeración use la coma para que el resto de los elementos tenga que ser separado con punto y coma. Al final podemos colocar la coma antes de la Y, o podemos colocar el punto y coma, según las reglas de la academia. En este caso, también se puede colocar un punto y coma delante de la conjunción. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Yo prefiero la versión con punto y coma porque es más uniforme. Todos los elementos o todos los subconjuntos del conjunto quedan separados de forma más clara. Creo que hubo una pregunta en algún momento, pero creo que bajaron la mano. Así que procedemos al cuarto mito. Y veo que, vamos a ver la encuesta, que han contestado un poco, sí, 83%, 89% creía en alguno de los mitos discutidos hasta el momento, 10% estaba claro de que eran mitos. Mito 4. El punto y coma introduce una enumeración y anuncia una cita directa. Este mito sí que proviene de algunas creencias de los estudiantes. No sé por qué, en la corrección de muchos ensayos, en un grupo de profesores de español y de comunicación y este servidor nos fijamos en que estamos cuantificándolo para tener el dato de que los estudiantes introducían las enumeraciones con el punto y coma. O las citas directas utilizaban el punto y coma para introducirlas en lugar de los dos puntos. Una compañera decía, bueno, pues quizás es que la tecla en el teclado, la redundancia, del punto y coma, pues es la misma que se usa para los dos puntos, hay que darle shift y entonces se usan los dos puntos. Pero en ensayos escritos a mano pasaba lo mismo. Así que no sabemos por qué se usa el punto y coma para eso, pero la realidad es que esas funciones de introducir una enumeración y anunciar una cita directa están reservadas para los dos puntos.
como en el caso de 10. Las siguientes son frutas que se deben consumir para obtener ácido fólico. 2 puntos. Fresas, grosellas, cítricos y kiwi. Se usan los 2 puntos. IndieFlow gritó, ya dejen el tema de Giovanni Vázquez. Tenemos la estructura de la cita directa atribuida antes. Atribuida antes significa que el verbo de atribución, que en este caso es gritó, está antes de los 2 puntos, se colocan los 2 puntos, se abre la comilla, en español utilizamos la mayúscula, se cierra, en este caso se cierra la comilla y después va el punto. En este caso hay una exclamación, así que la exclamación va dentro de la comilla y el punto después de la comilla. Se usan los 2 puntos para introducir la cita directa o para las citas directas con verbos de atribución antepuestos. ¿Cuál es el fundamento? En la ortografía básica de la lengua española está en las páginas 79-80. 2 puntos en enumeración. Se escriben 2 puntos ante enumeraciones de carácter explicativo, es decir, aquellas precedidas de un elemento anticipador, como el subrayado en los siguientes ejemplos. Ayer me compré 2 libros, 2 puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Así me gustan las personas, 2 puntos, inteligentes, simpáticas y sensibles. Cada uno puede contribuir con lo que quiera, 2 puntos. 1 kilo de arroz, un litro de aceite, un paquete de galletas. Debe evitarse la escritura de 2 puntos ante enumeraciones que carecen de dicho elemento anticipador. Ejemplo, patrocinado por Inditex, Caja Extremadura, Altadis, mis aficiones son leer, viajar y montar en bicicleta. Fíjense que además de que las enumeraciones están reservadas para los 2 puntos, son las enumeraciones que tienen un elemento anticipador. Si no está el elemento anticipador, no se escriben los 2 puntos. De modo que la versión correcta de este ejemplo, mis aficiones son leer, viajar y montar en bicicleta, la versión correcta sería sin los 2 puntos. Mis aficiones son leer, viajar y montar en bicicleta. En relación con las citas directas, pues en las páginas 79 y 80 también está la explicación de la Real Academia Española. 2 puntos y discurso directo. Se escriben 2 puntos tras los verbos de lengua que introducen literalmente las palabras dichas por otra persona. Es decir, los verbos de atribución. Cuando los 2 puntos preceden a la reproducción de una cita, esta se escribe entre comillas y con inicial mayúscula. Ya lo dijo Ortega y Gasset, 2 puntos, comillas. La claridad es la cortesía del filósofo, cierro comillas, punto. Y, entonces, si esos usos están reservados para el punto y coma, quiere decir que para los 2 puntos, perdón, si esos usos, el mito es que los estudiantes usan los 2, el punto y coma cuando realmente van los 2 puntos. ¿Quiere decir que el punto y coma no se usa? Es la pregunta que me hacen precisamente los estudiantes. ¿El punto y coma no se usa? Pues claro que sí se usa. ¿Cuáles son los usos más comunes del punto y coma? El punto y coma se usa para separar relaciones sujeto-predicado. Pero, profesor, no me dijo que el sujeto y el predicado nunca se separan. No, porque esto no es lo que dice la academia. No está diciendo para separar sujeto y predicado. Es para separar 2 relaciones entre sujeto y predicado. Es decir, A, sujeto y predicado, B, sujeto y predicado. Es decir, proposición. Ejemplo. Los estudiantes escribieron el ensayo, los profesores lo revisaron. ¿Cuál sería otra versión correcta de 18? Que ya hemos discutido utilizando o aplicando la noción de desnivel sintáctico. Esta versión es correcta. Los
estudiantes escribieron el ensayo, los profesores lo revisaron. También podríamos escribir y los profesores lo revisaron. Entre esas dos opciones, o coma Y, o el combo coma Y, o el punto y coma. Punto y coma, los estudiantes escribieron el ensayo, los profesores lo revisaron, o coma y los profesores lo revisaron. Es sistemático el uso, no es aleatorio. La presidenta se encargó de contar los votos, el vicepresidente de validarlos. En este caso, además del punto y coma, hay una coma de sustitución de verbo conocido o coma de edición verbal. En este caso sustituye toda la frase se encargó de contar. La presidenta se encargó de contar los votos, el vicepresidente se encargó de validarlos. Ese se encargó está dentro de esta coma. Cruzaron varios ríos, subieron a los montes, unos llegaron en autobús, otros a pie. Así que se separan dos relaciones de sujeto y predicado antes del punto y coma, sujeto y predicado después del punto y coma. ¿Qué función cumple la coma que está en la segunda cláusula de 19 y 42, la que ya anticipé? La presidenta se encargó de contar los votos, el vicepresidente de validarlos, unos llegaron en autobús, otros a pie. Esta coma sustituye un verbo conocido. Por lo tanto, tenemos las opciones de la presidenta se encargó de contar los votos, el vicepresidente de validarlos y el vicepresidente de validarlos. Esta coma que sustituye el verbo conocido depende de que haya un punto y coma o una coma Y. Como yo le llamo el combo de coma Y. Coma Y o punto y coma. Si no, la segunda coma está injustificada. Usos más comunes de la coma, el punto y coma también se usa en enumeraciones con puntuación propia, como la que mencioné hace un rato. Ese es otro término, enumeración con puntuación propia, es lo mismo que decir enumeración compleja o enumeración compuesta. Es decir, enumeración que contiene enumeraciones o que contiene usos de signos de puntuación dentro de sus elementos. Repito, el punto y coma se usa en enumeraciones con puntuación propia, es decir, separa elementos que dentro de sí ya incluyen comas. Es importante mantener la uniformidad. Ejemplo, 43. El director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Calley, Miguel Fornelí Cedeño. Aquí tenemos esta coma que marca una inserción explicativa, es decir, esta persona en el momento de la enumeración, de la enunciación, esta persona es el único director de ese departamento en el momento de la enunciación, y como es el único, la coma está porque lo que viene después de ella, si yo lo elimino, yo puedo buscar en el mundo a quién es el director y hay uno solo. Y como hay uno solo, pues colocamos la coma. Esa es la coma de la inserción explicativa que identifica el nombre de una persona. En este caso, del cargo. Punto y coma. El decano de asuntos académicos de ese recinto, realmente es una unidad, de ese recinto, coma, Raúl Castro Santiago, la psicolingüista Cecil Betancourt Rivera y la psiquiatra Norma Gil Betances presentaron sus investigaciones. Fíjense que antes de presentar no va ninguna coma porque sería una coma
criminal. Aunque este sujeto sea larguísimo, antes de presentar no va a dar coma. La psiquiatra Norma Gil Betances no lleva coma porque ella no es la única psiquiatra del mundo. Así que su nombre es necesario para que la etiqueta psiquiatra tenga sentido. Lo mismo con la psicolingüista Cecil Betancourt, no es la única psicolingüista del mundo, por lo tanto su nombre es necesario. Sin embargo, como ya el director del departamento y el decano de asuntos académicos tienen los nombres y son los únicos que ocupan ese puesto y llevan la coma, ellos hacen necesario que esta enumeración use el punto y coma. Los que están en azul son los que contienen puntuación propia y los que causan que esta enumeración sea una enumeración compuesta, compleja o enumeración con puntuación propia. Si yo no coloco el punto y coma y sigo usando comas, me voy a confundir de quién es quién. El director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de... pienso que son 3 personas. El director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Calley, Miguel Fornelli Cedeño, el decano de Asuntos Académicos de ese recinto, y pienso que son 3 personas. Así que necesito el punto y coma, que es un signo de puntuación de mayor jerarquía en términos de los niveles de combinación, los niveles sintácticos, para separar hasta dónde llega una persona y cuándo se incluye la otra. Si no hubiera comas dentro de la enumeración, pues usábamos la coma como en las enumeraciones sencillas. Pero como ya hay comas dentro de los elementos de la enumeración, por lo menos de 2 de ellos, se hace necesario separar los otros con punto y coma. El punto y coma antes de la I, como ya discutimos, puede ser sustituido por una coma. Así que, y la psicolingüista y la psiquiatra Norma Gil Betances, pues podemos colocar aquí una coma según la academia. Como es una enumeración compleja, como les comenté hace un rato, yo prefiero la uniformidad y separar todos los elementos con punto y coma. Jamás usemos la coma criminal antes del predicado, por más extenso que sea el sujeto. Así que es incorrecto en este ejemplo colocar esta coma antes de presentaron, porque en Norma Gil Betances no es un inciso, no es una inserción explicativa, no tiene una coma delante. Así que esta coma sería criminal. Por más extenso que sea el sujeto, por más pausas que demos, por más respiros que hagamos, nos dice la academia que esa coma no va. Esa es una de las reglas más claras porque utiliza la palabra nunca, como estudiamos hace un ratito. Como criminal. Mucho menos vamos a usar el punto y coma criminal. Así que antes del verbo, ese punto y coma está injustificado. Ya estamos listos y listas entonces para el mito 5. ¿Cuál es el mito 5? Que los 2 puntos siempre deben colocarse antes de una enumeración. E inadvertidamente, este mito ya lo repasamos cuando discutimos el mito anterior relativo al uso del punto y coma en posiciones de otros puntos. Ya discutimos cuál es la realidad. La realidad es que los 2 puntos preceden una enumeración solo si hay un elemento anticipado. Por ejemplo, en 12, las siguientes son frutas que se deben consumir para obtener ácido fólico: fresas, grosellas, cítricos y kiwi. Estos 2 puntos están justificados porque la palabra siguientes aparece antes de ellos. Esa palabra siguientes es el elemento anticipador. Uso correcto de los 2 puntos siguientes anticipa la enumeración. 13. El investigador federal confiscó recibos, hojas de nómina, contratos y otros documentos relacionados con el presunto fraude.
Este uso de los dos puntos es incorrecto. No hay un elemento que anticipe la enumeración. Ay, ¿y qué signo de puntuación va entonces? Ninguno. La oración continúa. Fluye. El investigador federal confiscó recibos, no contratos. Fíjate que es el mismo razonamiento de la coma criminal entre el verbo y el complemento directo. No colocamos signos entre esa relación tan estrecha. En este caso, el verbo, todo lo que está después del verbo es su complemento directo que es compuesto. O sea, confiscó todas esas cosas. No van los dos puntos. Solo se justifican si hay un elemento anticipado. ¿Cuál es el fundamento? Lo discutimos hace un ratito. Está en la página 7980. Se escriben dos puntos antes de enumeraciones de carácter explicativo, es decir, aquellas precedidas de un elemento anticipador, como el subrayado en los siguientes ejemplos. Ejemplos de elementos anticipadores. Los numerales, 2 libros. Ya estoy anticipando que son 2, así que los anuncio. Le coloco los 2 puntos. Así me gustan las personas. Así es el elemento anticipador. Y en el tercer ejemplo, cada uno puede contribuir con lo que quiera. 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite, un paquete de galletas. Lo que quiera es el elemento anticipado. Debe evitarse la escritura de dos puntos ante enumeraciones que carecen de dicho elemento anticipado. Patrocinado por Inditex, pues entre este por e Inditex no va ningún punto y coma, ningún signo. Mis aficiones son leer, viajar, lo mismo, no va ningún signo. Entre el verbo ser, que aquí está conjugado a la primera persona singular, plural, son las aficiones. Tercera persona, son las aficiones. Mis aficiones son, tercera persona plural, estaba pensando en francés. No va punto de puntuación, signo de puntuación, porque lo mismo es, hay ausencia de elemento anticipado. Para esta regla hay una excepción. La excepción son, o la excepción consta de las listas. Las listas no necesitan un elemento anticipado. Ejemplo, el texto debe incluir 1, 2, 3, 4. Si está en forma de lista, pueden ir los dos puntos, van los dos puntos sin el elemento anticipado. Las listas, aprovecho para aclarar que me han preguntado en otras ocasiones que ofrezco este taller, para las listas no hay una regla, no hay una regla definitiva o contundente o categórica cuando los elementos no son oraciones completas, en relación con el uso de las mayúsculas y el punto. En este caso, 1, 2, 3, 4, una descripción del fenómeno, una revisión bibliográfica, una discusión, conclusiones y recomendaciones. Cada elemento de esta lista puede colocarse como uno lo prefiera. O minúscula y continuar la enumeración con comas aquí y terminarla acá. O como está acá, como si fuera un poema, con mayúscula, sin signo de puntuación al final, porque no es una oración completa. Y lo importante, lo que dice la academia, es que lo importante es que haya uniformidad. Si adoptamos este estilo de lista, pues ese es el estilo de lista que mantenemos. Ahora, cuando son oraciones completas, llevan el signo de punto. Así que si en esta enumeración hubiera dicho una descripción del fenómeno, es importante en las primeras páginas, pues eso es una oración completa, así que lleva el punto. Cuando no es una oración completa, no lleva el punto. Así que los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, que empiezan con un infinitivo, no lleva un punto final porque eso es un infinitivo. Así que no va a haber una oración completa, siendo el verbo principal, no va a producir una proposición con valor de verdad. Usos más comunes de los dos puntos, ya que estamos aclarando el mito sobre los dos puntos, pues los dos usos más comunes de los dos puntos. Como ya explicamos, los dos puntos anuncian enumeraciones matizadas por un elemento anticipador o enumeraciones escritas en forma de lista. Las siguientes son frutas, ya este ejemplo lo discutimos. Siguientes
justifica el uso de los dos puntos en esta oración. Y las listas. Los ponentes deben llevar una computadora portátil, un cable adaptador, un borrador de su artículo. Si no hay un elemento anticipador o una lista, el uso de los dos puntos antes de una enumeración es incorrecto. El investigador federal confiscó recibos, hojas de nómina. Este uso es incorrecto. Con la nueva máquina, los estudiantes reciclarán plástico, aluminio, papel, cartón. ¿Hay un elemento anticipador? No. Por lo tanto, esos dos puntos son incorrectos. Profesor, ¿y qué va entre reciclarán y plástico? ¿Va un punto y coma? ¿Va una coma? No, no va nada. No va absolutamente nada. La enumeración fluye. Los estudiantes reciclarán plástico, aluminio, papel, cartón. Repaso. Mito 1. ¿Los signos de puntuación existen para marcar pausas? Es falso. Los signos de puntuación existen para marcar patrones de combinación y significados. Usamos la coma después de sujetos extensos. Mito 2. Falso. Por más extenso que sea un sujeto, la academia utiliza la palabra nunca para decir que nunca se interrumpe la relación entre sujeto y predicado por medio de una sola coma. Como puede haber una interrupción es si hay un inciso o una inserción que va a incluir otra coma. Que va a haber dos comas entre un elemento y el otro, y no una sola. Mito 3. Nunca va la coma delante de Y, de la conjunción copulativa Y. Falso. Podemos tener una coma delante de Y si hay un desnivel sintáctico o un cambio de nivel sintáctico, que es lo mismo. Es decir, si introducimos un sujeto nuevo, si esa coma es equivalente a pero, si esa coma no está en el mismo nivel o en la misma categoría gramatical, los dos elementos que están delante y detrás de ella, y otros tipos de nivel sintáctico como el elemento heterogéneo al final de una enumeración. Mito 4. El punto y coma introduce enumeraciones y citas. Falso. Esas funciones están reservadas para los dos puntos. Y mito 5, los dos puntos siempre van antes de una enumeración. Falso. Van antes de una enumeración solamente si esa enumeración contiene un elemento anticipador. Preguntas, comentarios, antes de ir a un breve receso y continuar. Aquí hay alguien que dice, ¿alguien me puede explicar por qué? Ah, perdón. No, es un tema relacionado, una cuestión técnica. Bueno, el receso de 2 minutos lo vamos a hacer con una pequeña encuesta. Vamos a hacer una encuesta rapidito. Voy a usar una palabra, voy a usar un verbo un poquito univisión. Impacto. La pregunta es ¿cuál de los mitos te impactó más? Mito 1, comas y pausas. Mito 2, relativo a la coma criminal. El mito 3 acerca de, lo voy a colocar en pantalla para que lo puedan repasar. Mito 3. Mito 4, el punto y coma por los dos puntos, y el mito 5, los dos puntos.
Se supone que ya, bien, se supone que ya en el chat pueden ver la encuesta. Vamos a ir recogiendo. eh, ya pueden ver en el chat la encuesta, han contestado 4 personas, 6, quedó, pero está en suma de ver cuál mito está teniendo mayor persistencia. La coma criminal suele ser bastante ilustrativa. Dice Gladys Klungorich, para mí todos los mitos porque todos los estaba aplicando. Y suele ocurrir, no sé por qué, no sé. Yo creo que esto es una conjetura, yo no he estudiado ni cualitativa ni cuantitativamente lo que voy a decir, es una conjetura, pero yo creo que es porque a veces para enseñar los signos de puntuación tratamos de usar truquitos y claves que nos llevan a la oralidad y en ese ejercicio se produce un mito, que no siempre corresponden. No se corresponden, son dos realidades. Bueno, tenemos 29 respuestas. Alguien dice, Gladys dice, en los 80 estos mitos eran reglas. No estoy seguro porque en la ortografía anterior las reglas son las mismas. Lo que pasa es la forma de expresarlas más contundente es más contundente en la ortografía de 2010. Dice Marsha Grisarri Molina, todas las he estado aplicando, pero la más que me impactó es la coma criminal. Y esa suele ser la de, vamos a ver cuál está ganando. Comas y pausas, que realmente el mito 1 es como el macromito que produce todos los demás. Tenemos 31 respuestas, eso nos lleva a 31 respuestas y 64 personas. Así que a las 12 mucha gente se va a almorzar. 34 entre 64, tenemos un 53% de engagement, 50 y pico por ciento de involucramiento, así que ese es un buen indicador para este taller. Dice Cristal, se me hace difícil participar porque no me deja escribir aquí, estoy por teléfono, al igual estoy en el trabajo. Sí, lo entiendo, hay dificultades, así que no hay problema. Cuando son externos no pueden participar en la encuesta. Gracias por indicarlo, Miriam Legrón, porque así lo tengo en cuenta para esos cálculos de involucramiento que son. Muy bien, gracias por su participación. Se supone que ahora tuviéramos un receso, pero lo ocupé un poco hablando y compartiendo la encuesta. Así que les voy a dar un minutito de todas maneras, un minuto de receso, por si tienen que levantarse a tomar agua, ir al baño, etcétera. Son las 12:23, 2 minutitos. A las 12:25 continuamos. Voy a escribir en el chat, ¿no?
Ya son las 11:25, así que continuamos. Antes de seguir, antes de proceder a la postprueba y hacer por lo menos 3 ítems del ejercicio, discutimos de manera rápida, como yo le llamo la ñapa de este de ayer, una discusión breve sobre otros usos que producen confusión, aunque no sean mitos, es el uso de la coma para las inserciones o los incisos. En el ejemplo 143, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que firmará la ley. Tenemos una inserción especificativa. No se usa la coma. ¿Qué significa especificativa? Que el nombre de la persona es necesario para identificar quién ocupa el título. Como en el momento de la enunciación él era el único gobernador en el mundo, perdón, él no es el único gobernador en el mundo, porque hay muchos gobernadores de muchos estados, su nombre tiene que estar. Versus 144, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que firmará la ley. En el momento de la enunciación, él era el único gobernador de Puerto Rico, porque en Puerto Rico solo hay un gobernador. Por lo tanto, si incluyó su nombre, ese nombre va a estar entre comas, y es lo que se conoce una inserción explicativa. Se conoce como una inserción explicativa o un inciso explicativo. La coma se usa en las explicativas, no en las especificativas, como en 23. El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, coma y coma, inserción explicativa, y el responsable de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, coma, el reverendo Heriberto Martínez, coma, indicaron que el apoyo de los legisladores federales no es suficiente. Profesor, pero ahí está Heriberto Martínez e indicaron y hay una coma, esa coma es criminal. No, porque es parte de una inserción. Hay una adelante del reverendo y hay una después de Heriberto Martínez. La enmienda que fue aprobada por unanimidad entrará en vigor el próximo lunes. Que fue aprobada por unanimidad, coma adelante, coma después, encierra un inciso explicativo o una inserción explicativa. De esa enmienda que va a entrar en vigor el próximo lunes, también informo que fue aprobada por unanimidad. El proyecto incluido en la lista de los más innovadores se publicará en mayo. Ese proyecto que se publicará en mayo, voy a añadir la información adicional de que está incluido en la lista de los más innovadores. De los audífonos, así que nombre de ellos, lo que significa, ¿me pueden corroborar si me escuchan? Si ya cambió el audio. Sí, ya se escucha mejor. Muy bien. Entonces, estas son las inserciones explicativas. Va una adelante, va una detrás y encierran información que si es eliminada o es aislada, no incide en la descripción de la realidad. Mantenemos una oración completa y podemos comprobar el contenido de esa oración completa en el mundo. No en el lenguaje, no en el texto, pero en el mundo la podemos comprobar. Así que si yo digo el proyecto se publicará en mayo, busco ese proyecto en el mundo, pues encuentro que también se incluyó en los más innovadores. Si yo digo el arzobispo de el reverendo Heriberto Martín, el arzobispo de San Juan, y el responsable de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico indicaron que el apoyo, sin decir los nombres, yo puedo buscar quién es el arzobispo de San Juan y quién es el responsable de la Sociedad Bíblica en el mundo y los puedo encontrar. Esas son las inserciones explicativas. Ahora, las inserciones especificativas son las que no llevan coma. La coma no se usa en inserciones especificativas. Ejemplo, el presidente Joe Biden
intenta que 22 o más republicanos voten en contra de esa ley. Él no es el único presidente del mundo, por lo tanto, su nombre es importante para que especifique de qué presidente habla la oración, de qué presidente trata la oración. La oración no habla porque no tiene boca. Es como Hello Kitty. Él no es el único presidente del mundo. Así que la oración trata sobre el presidente que se llama Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, en el momento de la enunciación. 27. El taller que ofrecerán mañana me interesa. De todos los talleres, me interesa el que ofrecerán mañana. Por lo tanto, esa descripción no la puedo colocar entre comas, porque si la coloco entre comas, estaría implicando que yo puedo eliminar esa información y el contenido de la oración es el mismo. Esa no es la realidad, porque yo quiero decir que de todos los talleres, el que me interesa es el que ofrecerán mañana. De modo que la frase que ofrecerán mañana se convierte en una etiqueta o una especificación del taller. Por lo tanto, no lleva coma, es parte del taller. Esas son las inserciones especificativas o incisos especificativos. Como expliqué oralmente en la presentación, les doy la explicación por escrito sobre 27. De todos los talleres, me interesa el que ofrecerán mañana. Para saber cuál me interesa, la frase que ofrecerán mañana tiene que estar. Si la coloco entre comas, sugiero que es eliminable, pero si la elimino, el interlocutor no sabrá a cuál de los talleres me refiero. En este caso hay un punto y coma antes de pero, porque tenemos una oración completa después. Aquí se me fueron unas comillas inglesas y con mi manía de editor las estoy corrigiendo. En español usamos las comillas angulares, que son las que acabo de corregir. Es importante distinguir esas inserciones especificativas de las explicativas, que como ya explicamos, siempre van entre comas. Ese taller que ofrecerán mañana me interesa. La oración 29 no dice lo mismo de la oración anterior. Esta oración tiene otro contenido. Esta oración trata sobre un taller que me interesa. Y además informo el dato adicional de que se ofrecerá mañana. Fíjense que ya el taller está especificado por el determinante demostrativo S. Ya S lo está marcando. Como que ese lo estoy señalando y ya lo estoy especificando. Como ya está especificado, lo que le añada es explicativo. Así que va entre comas. Es distinto del ejemplo anterior, el 27, que dice el taller que ofrecerán mañana. Así que ofrecerán mañana es lo que lo está especificando. No puede ir entre comas. Versus, ahí, versus el ejemplo siguiente, disculpen el viaje, versus 29, ese taller que ofrecerán mañana me interesa, que ya el taller está especificado por ese. Ya lo estoy señalando e identificando. Si ese dato se elimina de la oración que ofrecerán mañana, se mantiene la idea principal. Ese taller me interesa. Entonces ya yo sé cuál taller porque lo estoy señalando en el mundo, ese, o en el texto, o en el discurso. Entonces, se está refiriendo a uno anterior. Versus el anterior, que si digo el taller me interesa, voy a producir la pregunta ¿cuál taller? Y voy a tener que contestar el que ofrecerán mañana. Así que o el demostrativo, ese taller, o la información adicional es sin coma para que lo especifique. Si están los dos, pues entonces la información adicional va entre comas. Esta tabla ofrece un resumen de las inserciones. Siempre la coloco para usos didácticos, de que cuando el CEA, el Centro para la Excelencia Académica, comparte el taller con ustedes, la puedan repasar. No voy a ir sobre ella porque realmente este es un contenido adicional que escapa a los objetivos del taller. Esto es una ñapa, pero siempre me gusta que la tengan
porque por lo menos con los estudiantes de español básico y de redacción y de comunicación, ha sido útil. Hay muchos más usos de las comas. Las comas marcan complementos circunstanciales con ciertas características, identifican información antepuesta del sujeto, muchas más. Este taller solamente se concentra en aquellos usos que producen o que han producido mitos. Ya habiendo estudiado y repasado los mitos del uso de los signos de puntuación, vamos a realizar la posprueba. Vamos a tener 5 minutos para hacerla, 4 minutos. La tienen en pantalla en un código QR y la voy a compartir también en un enlace en el chat. Dice Gladys Cruz, espero no colgarme, no se preocupe que esto es mucha información para 2 horas. No, no tengo esa expectativa. Sí tengo expectativa de algún aumento ligero. Así que pueden acceder al código QR o al enlace que compartí en el chat y proceder a realizar la postprueba. Ya tenemos 9 respuestas de 65 menos 3, 62 personas conectadas. Y estoy viendo buenos resultados. Vamos a ver si se mantienen. Esta, tuya, violeta. Hay 23 respuestas y estoy viendo resultados alentadores. No lo puedo creer. Vamos a ver. Y quedan 2 minutos. Hmm. Treinta y 34 respuestas, 35. Vamos súper bien. Nelson, tenemos buen engagement. Después del almuerzo, 50%, llegamos al 50%. Sobrepasamos el 50%. Tenemos, sí, 35, sí, sobrepasamos el 50% de participantes activos según la participación en la postprueba. Bueno, ya terminó el tiempo. Con 36 respuestas cerramos la prueba, la postprueba. Miras,
38, están terminando, vamos un minutito más para no cortarles la 39, la inspiración. Muy bien, cerramos con 39 respuestas. Ahí 41, bueno, vamos a darle refresh. Ahí está, 41 respuestas. Muy bien. Les cuento sobre la preprueba y la postprueba. Claro está, ¿verdad? Siendo una preprueba y una postprueba, tienen una estructura de avalúo, de assessment del aprendizaje. Y les cuento que vamos a ver las respuestas. El primer ítem es el ítem más fácil. Tienen distintos grados de dificultad. El primer ítem se supone que sea el más fácil. El segundo es el más difícil. Y el tercero es el de mediana dificultad. Así que vemos que, correcto, así mismo están 33, el más fácil. 33 tres personas lo contestaron correctamente. En el último 23, que es el de mediana dificultad, y en el de mayor dificultad 19. Así que compruebo que está bien diseñada, por lo menos según esta variable, sigue los niveles de dificultad así de manera no oficial y conjetural. En el ítem, vamos a compararla con la preprueba, ¿por qué no? Yo creo que tenemos tiempo, sí. Vamos a ver el ítem. Sí, tenemos tiempo. Ok, esta es la pre. Miren la pre. En la pre, no mentira, sí, esta es la pre. En la pre, 30 personas la tuvieron correcta. En la post, 33. Hubo ganancia. En la pre-prueba, 7 personas tuvieron correcta la 2, que es la de mayor dificultad. En la post-prueba, 19 personas. Y tenemos bastante más ganancia. Y en la pre, 16 personas contestaron correctamente. En la post, 23. Así que hay mediana ganancia. Los felicito. Prestaron atención, aplicaron en tan solo 2 horas. Esto es muy difícil y tenemos resultados mucho mejores en la postprueba. Vamos a discutirlos. Vamos a discutir el texto en Microsoft Word para que sea un poco más sencillo visualizarlo. En la 1, la correcta era la B, porque es la única que no contiene coma criminal. La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona con drogas. En la 2, tenemos el uso de los 2 puntos sin un elemento anticipador, lo que provoca que la correcta sea la D. En el restaurante preparan cordero agridulce, carne de res horneada, ñoquis de queso ricota y raviolis. Una enumeración sencilla, sin elemento anticipador y con elementos homogéneos. Cordero, carne de res, ñoquis, raviolis, en el mismo nivel sintáctico. La C era casi correcta, pero tenía esta coma intrusa antes de raviolis, cuando raviolis y queso ricota están en el mismo nivel sintáctico. Y en la 3, la correcta es la E. En este caso, este era el ejemplo anterior que decía Internet en lugar de inteligencia artificial. Eso no cambia el resultado. Los defensores recalcitrantes de Internet, de la inteligencia artificial, proponen que se trata de una herramienta que está al servicio de quien la usa. Y hay abundantes experimentos que parecen comprobar. La E necesita esta coma antes de la Y porque hay una proposición nueva o hay un desnivel sintáctico. La frase hay abundantes experimentos que parecen comprobarlo, la estoy encerrando entre corchetes, no está en el mismo nivel de USA.
No Hay sería una, lo mismo si dijéramos está al servicio de quien la usa y la tiene. O sea, la usa y la tiene están en el mismo nivel sintáctico. Esa frase que está después de la coma es una frase con una proposición nueva, así que hay un desnivel sintáctico. En el chat veo que Miriam pregunta, ¿la palabra siguiente no es anticipadora? Sí, la palabra siguiente es anticipadora, pero no está en la 2. En el restaurante. Ah, están preguntando si en la C, la palabra siguiente es anticipadora, así que sí se pueden usar los dos puntos, pero lo que hace incorrecta la C es esta coma delante de raviolis. Lo que pasa es que como ustedes son público universitario, yo hice algo con esta prueba que no se hace con estudiantes de niveles de elemental o secundaria. Y yo introduje dos destrezas en las premisas. Eso no es recomendable para pruebas como College Board y demás, pero como no estamos en ese contexto, pues sí lo incluí ahí las dos para que aplicaran las dos reglas a la vez. Así que la C nos damos cuenta que siguiente sí anticipa, pero había que leerla hasta el final y darnos cuenta que esta coma estaba injustificada y esta coma es la culpable de que sea incorrecto, no los dos puntos consiguientes. Bueno, hemos discutido 3 ítems a partir de la postprueba y vimos que mejoramos a lo largo del taller. Vamos entonces, yo les voy a compartir en el chat un ejercicio del que vamos a hacer 3 ítems solamente también. Vamos a cerrar este texto. Entonces, y les estoy compartiendo en el chat un ejercicio. Sé que no todos y todas tienen acceso al chat. Adiós, no se está, ahí está. De este ejercicio van a ser solamente los ítems 2, 4 y 6. Son las 12:48. Realmente tenemos, en realidad lo pueden hacer vamos a hacerlo juntos y juntas. Ya que estamos en esta dinámica, pero ahora sí que voy a necesitar participación activa. Lo voy a presentar de una vez porque como algunos no tienen acceso al chat, vamos al 2. El 2 dice, 4 días tomó restaurar el servicio de energía eléctrica y 3 el de agua potable. ¿Qué falta en el ítem 2? Una coma después de 3, dice la doctora Johanna Martínez. Muy bien. Después de 3. Y 3 el de agua potable. ¿Esta coma qué función tiene? Sustituye el verbo conocido, dice Abdiel Montalvo, excelente. Y esa es la coma que depende de que antes haya el combo, coma y o punto y coma. Esta versión sería igualmente correcta. 4 días tomó restaurar el servicio de energía eléctrica, 3 el de agua potable. Inalterar el ejercicio. Estaba originalmente, ¿verdad? Y 3 el de agua potable. El 4. El compígrafo adapta formatos, estilos, colores, diseños y permite exportarlos en PDF. Falta una coma, ¿en qué posición? El compígrafo adapta formatos, estilos, colores, diseños y permite exportarlo. Después de diseños, correcto. ¿Por qué? ¿Qué justifica el uso de esta coma? Hay una enumeración y ¿qué pasa al final? Desnivel sintáctico, muy bien. Ese último elemento es heterogéneo, por lo tanto no está en el mismo nivel de los anteriores.
formatos, estilos, colores, diseños, y de repente una oración con proposición completa, con valor de verdad, permite exportarlos en PDF. Muy bien, están súper ágiles. Agilidad mental. El ex representante independiente Santiago Navasquiles anunció que someterá su candidatura para el nuevo cargo. ¿Qué sucede con estas comas? ¿Correctas o incorrectas? Vamos a ver. Se las quito. ¿Por qué, Gladys? ¿Qué justifica eliminar estas comas? Son incorrectas. Vamos a ver si recordamos. Esta es una inserción. Este nombre es una inserción o un inciso. Habla de la misma persona. Él no es el único ex representante independiente del mundo. Así que ese nombre es especificativo. Este es de lo más difícil. Así que está bien que no lo recuerden porque, ¿verdad? Son términos. Esta es una inserción especificativa, un inciso especificativo de manera que no lleva la coma. Lo mismo que han dicho. Exacto, Abdiel lo dijo correctamente, inserción especificativa. Lo mismo que han dicho los demás es eso mismo, pero para aprender el término, pues sería especificativo. Muy bien, así que estas comas se las eliminamos. Se las estoy poniendo otra vez para no dañar mi ejercicio, ya que lo estoy discutiendo. De modo que, pues, hemos discutido los 5 mitos de la puntuación, los mitos que vamos a ir derribando con el pasar del tiempo. Hemos hecho una preprueba, una postprueba para corroborar cuánto hemos ido avanzando en ese proceso y ahora discutimos 3 ítems de un ejercicio. Ha llegado el momento de cerrar. ¿Verdad? Ya cumplimos, ya estamos repasando lo que nos propusimos. ¿Qué nos propusimos? ¿Qué nos propusimos aprender? Nos propusimos presentar usos incorrectos de la coma, los 2 puntos y el punto y coma. ¿Lo hemos hecho? Pues yo creo que sí. Nos propusimos identificar las reglas con las que se corrigen esos errores. Pues sí, hemos identificado reglas directamente del texto oficial de la ortografía básica de la lengua española para corregir esos errores. Las hemos aplicado editando o discutiendo por lo menos 3 ítems textuales. Pues sí, lo hicimos 6, los 3 de la postprueba y 3 que acabamos de discutir para salvaguardar un tiempo de unos por lo menos 5 a 7 minutos de preguntas y comentarios de ustedes. Una vez hemos comprobado estos conocimientos o por lo menos esta introducción a un repaso, les pregunto colocando la siguiente encuesta. Estoy colocando una encuesta cuya pregunta es, ¿se cumplieron los objetivos del taller? ¿Se atendieron los objetivos del taller? A ver, 11 personas han participado y dicen que sí. Así que por lo menos a esta hora, por lo menos mínimo hay 11 personas conectadas de 70 y pico que comenzaron. Y esas 11 nos dicen que sí, así que podemos concluir que hemos atendido los objetivos del taller. Muchas gracias. Quedan unos minutos para preguntas, comentarios, sugerencias o algunas peticiones que tengan para el SEA. Yo rápidamente les voy a enviar al SEA la presentación, el ejercicio y la clave del ejercicio para que todos y todas lo tengan. La clave es el solucionario. Debo dejar de decir que las comas son para pausar. Sí, debes dejar de decirlo. Bueno, no necesariamente, pero se puede establecer que coinciden en algunos momentos con pausa.
pero no es una relación biunívoca. El mensaje es que no es una relación de uno a uno. Muchas gracias por sus comentarios. Espero que les sirva. Cabe la posibilidad de poder someter estas horas para ética. Nelson, ¿se puede? ¿Este taller cumple con ese requisito? Bueno, discutimos la coma criminal, discutimos un tema de ley y orden, el uso de la coma criminal. Verificaremos esa pregunta y les haremos saber. Bueno, pues si no hay más, si no hay preguntas o comentarios, en pantalla están viendo mi correo electrónico, me pueden hacer consultas. No les prometo que se las vaya a contestar en 5 minutos o en un día. No puedo hacer esa promesa, pero de que se la voy a contestar, se la voy a contestar. Muchas gracias. Bueno, queremos informarle a todos los participantes que en los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado se les hará disponible a todas las personas que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo de la duración del webinar. Y que una vez que esté la grabación colgada en nuestro canal de YouTube, se les informará a través de correo electrónico, así podrán repasar y compartirla con sus colegas. Agradecemos al doctor Héctor por el webinar y les deseamos una feliz tarde.